Hola, el día de hoy les voy a hablar sobre los rangos de confort y este es un término muy importante cuando hablamos de diseño arquitectónico, específicamente con enfoque de diseño bioclimático. Y esto es importante porque, como lo vamos a ver en el video de hoy, hay diversas variaciones que hacen que el confort sea diferente, tanto por tipo de clima, dependiendo de la persona y otras variables que vamos a ver a continuación. Pero bueno, antes de entrar de lleno en el tema, quisiera hablarles primero sobre la definición de confort. De manera general, el confort es este estado de bienestar en el que nos sentimos plenamente. Y como se podrán dar una idea, este término es demasiado amplio. Por eso vamos a ser un poquito más específicos en cómo funciona este confort directamente en la arquitectura. Y esta es la condición del ambiente construido en el cual nos refleja todas estas sensaciones de confort que puede estar relacionado con la parte térmica, lumínica y que nos permite hacer todas nuestras actividades de manera correcta. Como ya hemos hablado en otras ocasiones, esta es una parte muy importante para la arquitectura de manera general y una de las cosas que principalmente se encarga la bioclimática de hacer estos análisis de clima, de condiciones existentes y demás para lograr este confort al interior y al exterior de los espacios. Y como se imaginarán, hay varios tipos de confort. Les voy a dejar aquí en la pestaña una lista de reproducción completa en la que explico cada uno de ellos. Pero de manera general tenemos el confort lumínico y visual, que no es lo mismo, el confort térmico o higrotérmico, que es uno de los principales y el que vamos a hablar más en este video, el confort acústico, el confort olfativo o calidad del aire y también el confort psicológico. Como ven, todos son muy importantes para poder lograr este estado de confort, y en términos de arquitectura se ven todos, pero uno de los primeros que analizamos y estudiamos es el confort térmico o higrotérmico. Y algo que es bien interesante es cómo nos podemos adaptar al clima, y es que hay diversas maneras, no nada más a través de la arquitectura, porque obviamente la arquitectura ayuda a diseñar un entorno que pueda ser lo más confortable posible, pero aún así, como hay tantas variaciones, nosotros podemos de alguna manera regularlo de manera automática, inconsciente o también consciente. Por ejemplo, está la autorregulación, que eso lo hace el cuerpo de manera inconsciente y pues hace diversos procesos. Un ejemplo muy sencillo es el sudor, para que pues nosotros podamos sentirnos mejor cuando tenemos calor. O cuando tenemos frío, el cuerpo empieza a temblar para generar movimiento y por lo tanto poder aumentar su temperatura. Otro también es la ropa, es decir, dependiendo de la ropa que tengamos, es que también podemos ayudarnos a adaptarnos al clima. Hay veces que algo tan sencillo como ponernos o quitarnos un suéter puede hacer la diferencia en que nos sintamos en confort o no. También está el término del método equivalente metabólico o el MET, y esto es básicamente la actividad física. Y eso pues ustedes también se lo podían imaginar. Si estamos en una actividad física fuerte, estamos corriendo, pues nos acaloramos si estamos en modo de reposo. Y también están las adaptaciones fisiológicas, que esto es a lo que se acostumbra tu cuerpo a largo plazo, ¿no? No es lo mismo una persona que está acostumbrada a un clima frío que vaya de vacaciones a un lugar cálido en el cual pudiera sentirse sofocado con pocos grados de temperatura además, o viceversa, alguien que está acostumbrado al calor, tal vez en un sitio que hace muchísimo frío, pudiera no aguantarlo tan fácil. Y esto es bien interesante porque vamos a ver ahorita que también hay rangos de confort en invierno y en verano. Como el cambio de temperatura en algunos lugares donde las estaciones están muy marcadas, pues va cambiando paulatinamente. De alguna manera nos vamos acostumbrando y sí, obviamente hay momentos en el que podíamos sentir demasiado calor, pero también pues al momento el cuerpo se va de alguna manera regulando y nos adaptamos de una manera automática. Y justo todo esto que les platico nos ayuda a tener estos parámetros o rangos de confort que justo nos ayudan como para identificar qué es lo que pudiera pues sentir la persona al momento de que nosotros estemos diseñando. Ahora, esto es un poquito complicado porque en el video que también les voy a dejar aquí arriba, donde hablo de bienestar térmico humano, pues hago la aclaración de que hay tantos factores, inclusive el estado de ánimo, pues tu edad, tu color de piel, que pues también de alguna manera es lo que hace tu cuerpo para regular la temperatura de una manera automática y por lo tanto la sensación de confort que pudiera sentir incluso estando a un lado con otra persona pudiera ser muy diferente. Igual y les ha pasado que, no sé, estamos en un momento frío y hay alguien que trae la chamarra y está como
con mucho frío, inclusive está esta frase, ¿no? De que decimos de que somos friolentos o no. Y puede haber alguien a un lado que pues está en una camisa pues sin mangas y a todo dar. Y bueno, hay muchos factores que influyen en esto, pero los principales están relacionados con lo que ya les platiqué, que es la temperatura, la humedad, la velocidad del viento, la actividad física y también la ropa. Y aquí podemos ver que los primeros tres están muy relacionados con la parte de análisis de clima que nosotros hacemos en la bioclimática para saber cómo están pues todos estos rangos de temperatura, humedad, viento, etc. Sin embargo, también hay que considerar el tema del metabolismo y de la ropa. Y eso es principalmente en los tipos de proyecto, ¿no? Por ejemplo, si estamos diseñando, no sé, un auditorio de conferencias, pues igual y podemos pensar que las personas no van en shorts. O por ejemplo, si estamos en un hotel de playa en que la gente pues normalmente sí puede estar en shorts y estar cómoda, pues ese rango de confort pues podría ampliarse un poquito con esa ayuda de la ropa. Pero bueno, son temas ya muy específicos. Ahorita lo que quiero pues centrarme es en que ustedes entiendan todas estas variables para que al momento de diseñar las puedan tomar en consideración. Y bueno, esto está muy estudiado. Existen modelos de confort, así se llaman, en los cuales pues hay muchas personas que han estado haciendo estudios para ver cómo poder de alguna manera generar estos parámetros, estos estándares muy generales, que aún así varía de persona en persona, pero pues sí puede haber una generalidad y estos son algunos de los que se pueden tomar en cuenta. Por ejemplo, aquí podemos ver que los primeros dos contemplan cosas diferentes de lo que ya hemos estado hablando hace un momento, ¿no? Uno toma en cuenta la temperatura, todo el tema del clima, también lo de la ropa, pero también está el otro, el adaptativo, en el cual considera todas estas variaciones en cuanto a cultura o persona, etc. Y uno de los más comunes que vamos a estar utilizando es el ASHRAE, que contempla todas estas variables. Y ahora, algo que hago siempre muchísimo hincapié cuando hablamos de estos rangos de confort y de todo el análisis de clima es la importancia de la humedad relativa. Es algo que no me voy a cansar de explicar porque de verdad sí es muy importante. Y es que, a ver, vamos por partes. La humedad se representa en porcentajes, la humedad relativa. Cuando ustedes buscan temas de clima van a ver que hay varios tipos de humedad. Absoluta es una, por ejemplo, pero la que nos interesa a nosotros es la que está en porcentajes. ¿Y por qué está en porcentajes? Esto es porque la humedad relativa es la cantidad de vapor de agua que el aire puede pues sostener tal cual. Entonces, cuando está en un 100% es porque el aire está cargadísimo de humedad y no puede nada, ni un gramo más. Ahora, ¿por qué esto es tan relevante? ¿Se acuerdan que platicábamos hace un momento de la termorregulación? Y un ejemplo es el tema del sudor. Cuando nosotros sudamos, pues lo que pasa es de que en nuestro cuerpo tenemos una capita pues de líquido en el cual hace un cambio de fase, es decir, está en estado líquido y se convierte a gas al evaporarse. Entonces, cuando se hace este cambio de fase, se podría decir que este cambio jala la temperatura y por eso nos genera pues esta sensación refrescante. Que esto es pues lo que llamamos enfriamiento por evaporación, que sucede en el cuerpo humano e inclusive también sucede en el ambiente. O sea, si ustedes, por ejemplo, un día caliente están regando, no sé, una superficie o cae agua en una superficie, se enfría, que es también cuando pasa cuando llueve. Tiende a bajar un poco la temperatura justo por este cambio de fase al momento de que el agua se evapora. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando el porcentaje es muy alto, el cuerpo ya no puede generar este cambio de fase. Y entonces, no sé si les ha pasado, si están o incluso viven en un clima que es cálido y húmedo, pues todo el tiempo hasta nos sentimos así como chiclositos, porque el sudor se nos queda pegado, no se va. Y entonces empezamos a sentir lo que se llama, por lo menos aquí en México, no sé en otros lugares, pero esta sensación de bochorno, esta sensación opresiva de temperatura. Y entonces la sensación de temperatura aumenta. Ahora, como está esta parte de confort adaptativo y todas estas variaciones, esta tabla que no es tan utilizada, pero a mí me gusta mucho para hacer una referencia de que puedan identificar estas variables, se me hace muy útil. Esta es una tabla de rangos de confort de una persona que se llama Ernest
Königsberger, no sé cómo se pronuncia, una disculpa. Y bueno, aquí podemos ver que en esta tabla tenemos una división entre el grupo de humedad que va en porcentajes, normalmente más o menos entre el 30 y el 60 o 70, dependiendo el porcentaje de humedad, está un poquito dentro del rango de confort. Cuando es menos, o sea que está como entre 0 y 30, se considera un lugar muy seco, y cuando está entre 60, 70 para arriba, ya se considera como de alta humedad. Y también aquí las variaciones que nosotros tenemos están entre la temperatura media anual, es decir, si el clima tiende hacia lo frío, hacia lo cálido o es más bien templado, que el rango que aquí manejan es una temperatura media anual entre 15 y 20 grados centígrados. Y también podemos ver que en esta tabla tiene el tema de confort de noche y confort de día, porque también muchas veces las características entre lo que necesitamos en la noche cuando posiblemente estemos en un recinto cerrado, pues es muy diferente. Pero bueno, lo que quiero mostrarles aquí es cómo puede haber muchas variaciones. Por ejemplo, una persona que está acostumbrada al calor y a la humedad puede sentir un confort hasta pues los 27 grados centígrados, por ahí, si no es que hasta más en algunos otros modelos de confort. Ahorita lo vamos a ver. Y puede sentirse bien. Sin embargo, una persona que igual está en un lugar donde pudiera haber alta humedad, pero es muy frío, a los 24 grados ya pudiera sentir calor. Y bueno, aquí tenemos un rango muy general en el cual pudiéramos utilizar como de partida, en el cual pudiera haber rangos de confort entre el verano y el invierno y también el rango de la humedad, pero les repito, la verdad es de que son tantas las variaciones que sí conviene que tomemos en cuenta algún modelo de confort para que estén más acertadas. Por ejemplo, está esta página que se me hace muy buena, ya he hecho varios videos al respecto, en el cual dentro de su gráfica de temperatura, que es esta que vemos aquí, podemos ver esta franja gris, la cual nos proporciona lo que es el modelo de confort de ASHRAE, y sí podemos ver cómo tiende a ser un poquito más alta, o sea, como que sube durante el verano. Entonces aquí podemos empezar a identificar cuál es nuestro rango de confort. Ahorita no me voy a centrar mucho en eso porque es un poquito largo. Además, ya tengo un video al respecto que se los dejo igual por acá para que puedan poder identificar este rango de confort en esta página en especial. Aquí les hago un zoom para que puedan ver esta parte en el cual si hay una variación importante. Esta es una gráfica pues que estoy poniendo de ejemplo y donde podemos ver cómo estos rangos de confort son muy variables entre el invierno y el verano. Ahora, volviendo al tema de la humedad, vamos a ver que hay estos rangos de sensación térmica que no sé si ustedes han visto en su celular cuando revisan como la temperatura, que hay una parte que dice sensación térmica o que se siente como, ¿no? Entonces podemos estar a 30 grados, pero la sensación es de 35. Esto tiene mucho que ver con diversos factores, principalmente el tema de la humedad. Y por ejemplo aquí podemos tener esta tablita en el cual podemos ver cómo entre más húmedo está, pudiéramos tener una mayor sensación térmica. Por ejemplo aquí, si estamos a 30 grados centígrados, pero tenemos una humedad, no sé, del 80%, son 8 grados más de diferencia. Entonces sí es una diferencia muy grande porque no podemos lograr esta sensación, como les decía, de refrescarnos y se siente el ambiente pues muy pesado, ¿no? En cuanto a humedad. Y bueno, lo mismo pasa con el viento. No sé si les ha pasado que pudiera ser frío, pero de repente empieza un viento muy fuerte y la sensación térmica baja drásticamente. Aquí también podemos verlo en la tabla, ¿no? Por ejemplo, si estamos a 10 grados de temperatura, pero una velocidad, no sé, de 40 kilómetros por hora, la sensación que se va a sentir son 4 grados menos. Y bueno, con toda esta información espero que ya tengan mucho más claro cómo son todas estas variaciones y rangos de confort y que los puedan integrar a sus proyectos. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Yo espero que te haya gustado toda esta información y te ayude a identificar cómo existen todos estos rangos y variaciones en el tema de confort para que puedas aplicarlos a tus proyectos arquitectónicos. Y si llegaste hasta aquí, muchísimas gracias. Espero que te haya gustado esta información que te he compartido. Dale like, no olvides suscribirte, comparte este video y si tienes alguna duda o te gustaría que hablara sobre un tema en específico, no dudes en ponerlo en los comentarios. Nos vemos.